Entonces vamos a leer Genoveva de Brabante. Muy querida por sus padres, los duques de Brabante, vivía en Alemania una lindísima niña llamada Genoveva. Tenía buen corazón, ayudaba a los necesitados y jugaba con los niños pobres, por lo cual todos la adoraban, todos la conocían, porque era noble, era buena, ayudaba a todo el necesitado. Cuando la niña creció se convirtió en una hermosa joven y pronto se casó con el príncipe Sigfrido, que era bueno y virtuoso. Los primeros días fueron plenos de dichas para Genoveva, mas como la dicha dura poco, un buen día su esposo, que era militar, tuvo que marchar a la guerra. Pom, 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 pom. La recién casada lloró mucho la ausencia de su esposo. Lloraba ella, pero se conformó con la idea de que retornaría pronto y cada día rogaba a Dios que lo protegiera. Ella rezaba mucho. Los negocios de sus tierras quedaron en poder de un señor llamado Golo, hombre de mal corazón y ambicioso. El día que llegó la errónea noticia de que el príncipe había muerto, Golo, seguido de sus soldados, entró en la casa de Genoveva y tomó la presa, haciéndola encerrar en un oscuro cuarto. ¡Qué malo! Mucho sufrió Genoveva en aquel oscuro y húmedo aposento. Allí nació su hijo, a quien llamó desdichado por la poca suerte que los acompañaba. Oh, imagínense, húmedo y todo, y ahí teniendo a su hijito, por eso le puso desdichado. ¿Cómo estaría de triste ella sin su marido, que pensaban que estaba muerto, ¿no es cierto? Y teniendo a su hijo y que les quitaran todos sus bienes a quien su esposo confió. Increíble. Al cabo de unos meses, Golo ordenó que llevaran a Genoveva y a su hijo al bosque para matarlos allí. Pero a los soldados lo conmovieron tanto las súplicas de Genoveva que les perdonaron la vida, con la promesa de que no saldrían jamás del bosque. Los soldados dijeron a Golo que habían cumplido sus órdenes. Sí. Pero la pobre, imagínense, yo me imagino, ¿eh? Con la ropa puesta, así, sin más ropa, sin comida, con un bebé en brazos, sin comodidades, nada. No había ni siquiera una casita abandonada donde pudieran quedarse. No estaba ni siquiera la bruja del bosque. Genoveva y su hijo tomaron por casa una gruta escondida tras unos altos pastos. Se alimentaban de frutos silvestres, raíces y hierbas. Cierto día de lluvia y viento entró en la cueva una cierva huyendo de unos cazadores. Genoveva y su hijo acogieron y protegieron al animal, que desde aquel momento se hizo amigo de ellos y en recompensa les daba abundante y fresca leche. ¡Ay, qué lindo el ciervo! Así como Bambi, ¿se acuerdan de Bambi? Era un ciervo. Desdichado, que era el nombre del hijo, ¿no es cierto?, de Genoveva, se convirtió en un niño muy curioso y le encantaba escuchar cuánto cuento le contaba su madre. Tenía ya 7 años cuando un día Genoveva le habló de la ciudad. Desdichado le dijo: «Yo quiero ir allí, mamá. ¿Por qué no me llevas?». Entonces los ojos de Genoveva se llenaron de lágrimas, pues recordó la promesa de no volver jamás a la ciudad. Tenía que protegerlo a su hijo, porque todos pensaban que estaban muertos. Entonces, si se enteraba Golo. Mientras esto sucedía en el bosque, Sigfrido retornó un día a la ciudad, pues la noticia de su muerte había sido equivocada. Grande fue el asombro de todos, especialmente de Golo. No iba a estar sorprendido. Cuando volvió el príncipe, el dolor de este fue enorme al saber que por designios de Golo, su esposa y su hijo habían corrido tan desdichada suerte. Los habitantes del pueblo trataron de consolar el atribulado esposo, organizando toda suerte de festejos y ferias, mas fue todo en vano, pues Sigfrido no cesaba de pensar en Genoveva y en su hijito. Pobrecito.
todo lo que debe haber vivido en la guerra y más encima que le digan que su esposa e hijo fallecieron. Una tarde llegó hasta él un personaje de la corte y le invitó a una cacería que se celebraba aquella misma tarde. El príncipe aceptó la invitación y se dirigió al bosque. Pero una vez allí, el desdichado Sigfrido se apartó de sus acompañantes y se dirigió hacia un rincón solitario para llorar su dolor. Pasó varias horas cabalgando en su brioso caballo. Cuando delante de él cruzó una cierva, era la misma que vivía con Genoveva, que había salido de beber en la fuente. Al ver a un hombre montado, el asustado animal volvió grupas. Pero Sigfrido la siguió, y como vio que se metía en unos altos pastos, desmontó y caminó hacia ese lugar. ¡Oh! Imagínense, yo al ciervo que vivía con Genoveva, sin saber lo que le esperaba. Enorme fue la sorpresa del príncipe al ver salir de la cueva una hermosa mujer casi desnuda, llevando de la mano a un precioso niño. Lleno de admiración y asombro, Sigfrido le preguntó a la mujer: ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí con este niño? Mientras así decía, el corazón le hablaba de que aquella mujer y aquel niño eran algo de él. Patán, tatán, tatán, le hacía su corazón. ¿No me reconoces? Soy tu esposa y este niño es tu hijo. Los tres, unidos en estrecho abrazo, lloraron de alegría. Cuando llegó hasta ellos el resto de la comitiva, el príncipe les contó cuanto Genoveva le había referido y les agradeció de todo corazón haberlo invitado a esta cacería. De inmediato trajeron al bosque ricas ropas y un coche, y poco después llegaba el feliz grupo al pueblo, donde ya se sabía la noticia y los recibieron con muestras de júbilo. Esa misma noche todo el pueblo fue iluminado y se obsequió un pastel de manzana y una botella de buen vino a todos los habitantes del lugar. Mira, buen regalo. Una tarta de manzana y un buen vino. Delicioso. Mientras que en el palacio los nobles bailaban a los acordes de una alegre orquesta. ¡Tarán, tarán, tarán! La dicha volvió a brillar para Genoveva al verse en palacio junto a su cariñoso esposo y a su hijo, que era muy estudioso y tan valiente como su padre. De vez en cuando todos visitaban la gruta donde vivieron Genoveva y Desdichado, y que había sido arreglada para vivienda de la sierva, fiel compañera de infortunios. Genoveva nunca se cansó de dar las gracias a Dios por haber sido tan bueno con ella y por haberle deparado la dicha de vivir nuevamente con su esposo y su obediente hijo. Mire qué linda. Mire. Ahí están. Ahí está Sigfrido con Genoveva y Desdichado. Que ya no era desdichado.